Bueno, buenos días. Bienvenidos, señoras y señores periodistas. A este lado verán caras menos conocidas. Este es el equipo del banco que trabajó en la generación y procesamiento de esta encuesta. Como decía Michelle, este es un estudio que realiza el banco desde el año 2007. La encuesta anterior corresponde al año 2014 y vamos a ver que en varios de los cuadros en general tenemos comparaciones para estas últimas dos encuestas, 2014 y 2017. La actual encuesta de financiero de hogares corresponde a un levantamiento a nivel nacional urbano. El trabajo de campo se hizo en el segundo semestre de 2017. ¿Por qué el Banco Central hace esta encuesta? Esta encuesta tiene que ver con la importancia de los hogares en la economía y en el sector financiero. Muchas veces cuando hablamos del sector financiero pareciera que nos referimos solo a bancos y solamente a empresas. Sin embargo, los hogares tienen un papel muy importante, tanto desde el punto de vista del ahorro como del endeudamiento, los activos financieros y los pasivos financieros. Aquí tenemos algunos indicadores que vienen de cuentas nacionales que nos dan ese contexto. Vemos, por ejemplo, que el ahorro de los hogares con porcentaje del producto es del orden del 7% y representa un 64% de la demanda interna. O sea, los hogares son muy importantes, corresponden a la fracción más importante del consumo y a una parte importante también del ahorro. En particular, poco más de un tercio del ahorro nacional bruto corresponde a los hogares. Al mismo tiempo, de ese ahorro que realizan los hogares, una parte muy significativa corresponde al ahorro previsional. El ahorro previsional obligatorio no es parte del cuestionario de la encuesta, aunque sí lo es el ahorro previsional voluntario, ¿no? Y lo vamos a ver reflejado en las cifras que se van a presentar. Por otra parte, dentro del sistema financiero, los hogares también tienen un papel importante, corresponden a un 30% del total de los depósitos, alrededor de la mitad de la deuda. De manera que, y por supuesto toda la deuda hipotecaria corresponde a hogares, de manera que los hogares también dentro del sistema financiero tienen un papel bien significativo. Entonces, por otra parte, las decisiones financieras de los hogares tienen que ver con otras cosas que pasan con la familia. Tienen que ver, es cierto, con su situación en el empleo, por lo tanto, el comportamiento económico integra decisiones financieras, abarca decisiones de consumo y también de ocupación en el empleo. Nosotros hemos destacado en otras oportunidades cómo ha ido cambiando la composición de la fuerza de trabajo, lo cual refleja también que ha ido cambiando la composición y la estructura de los hogares en Chile. Entonces hay una relación entre esas dos cosas. Acá no vamos a ver eso en detalle, pero sí va a ser objeto de estudios que podamos ir haciendo en el futuro. Ahora, un dato importante respecto a la encuesta financiera de hogares es que esta se hizo en el mismo año en el cual se han generado otros estudios relacionados con el comportamiento económico de los hogares. En particular, la encuesta de presupuestos familiares se hizo el año pasado y también la encuesta CACEN. Esto creo que no había ocurrido antes, que hubiera 3 encuestas de estas características que se hicieran para el mismo año. Por lo tanto, eso va a permitir que se haga un estudio mucho más a fondo del comportamiento económico de los hogares, cruzando o comparando información de estas 3 encuestas. Por lo tanto, uno de los estudios, o uno de los fines que tiene uno de los usos posibles que tiene la encuesta es realizar estudios de esas características. Para nosotros como Banco Central, la encuesta financiera de hogares es un insumo para los análisis que hacemos en materia de estabilidad financiera, que en general ustedes los encuentran en el informe de estabilidad financiera que publicamos semestralmente. También los datos van a quedar disponibles para el público, por lo tanto, es cierto, los investigadores que quieran usar esta información también la van a poder usar para sus propios fines. Entonces,
Esta encuesta nos va a servir como fuente de información para el IEF, va a servir como fuente de información para decisiones de regulación y para investigación académica. Esta lámina muestra la composición de la muestra que se aplicó en este caso. Esta es una muestra de 4.549 hogares de zonas urbanas que por lo tanto son representativas de 4.900.000 hogares en el país. Aquí se muestra la distribución por macrozona. Por supuesto hay un peso importante que tiene la región metropolitana por el hecho de concentrar una parte muy importante de los hogares urbanos. La información de la encuesta financiera de hogares está estratificada por estratos de ingreso. La forma en que está estratificado es con un primer estrato que abarca el 50% de los hogares, un segundo estrato que abarca el 30% siguiente de los hogares y un tercer estrato que abarca al último 20% de los hogares, que corresponde a los hogares de mayores ingresos. El ingreso mensual del hogar mediano en esta encuesta asciende a 869.286 pesos. Esto, si bien se puede comparar con los datos de ingresos medianos que generan otras encuestas, es importante destacar que en las encuestas uno tiene que fijarse en el objetivo que cada una de ellas tiene. La encuesta CACEN tiene fundamentalmente el fin de recopilar información sobre acceso a prestaciones sociales y a la estratificación socioeconómica de los hogares. La encuesta de presupuestos familiares está dirigida más bien a la estructura del consumo. Esta encuesta está dirigida a las decisiones de carácter financiero. Por lo tanto, aun cuando todas ellas recopilan información de ingresos, va a haber siempre algunas diferencias y donde uno tiene que irse concentrando para cada uno de los temas es aquel al cual la encuesta estuvo principalmente dirigida. Ok, entonces tenemos aquí tres grandes bloques de temas. Tenemos primero un conjunto de información que se refiere a los activos de los hogares, un segundo bloque que se refiere a los pasivos y a las deudas, y un tercer bloque que se refiere a medios de pago. Entonces vamos a presentar esos tres conjuntos de información. En cuanto a los bienes de los hogares, tenemos que el 89% de los hogares tiene algún tipo de bien de carácter financiero o no financiero. De todos los hogares, el 81% de ellos tienen activos reales que corresponden a viviendas, a la vivienda principal del hogar, a otras propiedades y a vehículos. En el caso de los bienes financieros, esto incluyen inversiones en renta fija y en renta variable en las proporciones que aquí se indican. Todas estas proporciones se refieren a proporción de los hogares que tienen algún tipo de esos bienes. Es decir, por ejemplo, 63% de los hogares tienen como un bien del hogar la vivienda principal. 17% tiene otras propiedades y así. La tenencia de vivienda se mantiene como el principal, se mantiene estable entre el 2014 y el 2017. Vemos acá dos gráficas que reflejan dos cosas distintas. La primera se refiere a la tenencia de vivienda principal. Vemos que no tiene cambios importantes en el tiempo. Aquí aprovecho de mencionar que en todos estos gráficos donde haya un asterisco significa que hay diferencias que son estadísticamente significativas. Donde no hay asterisco quiere decir que las cifras estadísticamente son muy similares. Entonces vemos en el caso de vivienda principal que hay cambios relativamente pequeños. Sin embargo, en el caso de otras propiedades hay un cambio importante, especialmente en el estrato 3. Es decir, la proporción de hogares del estrato 3 que tiene otras propiedades distintas de su vivienda principal pasa de un 30% a un 41%. Esto lo podemos ligar a un tema que hemos mencionado en los informes de estabilidad financiera,
que es el hecho de es el crecimiento del uso de crédito hipotecario para adquirir viviendas con el objetivo de arrendarlas y generar un flujo de ingresos. Y vemos que este fenómeno está particularmente concentrado en el estrato 3, aun cuando hay algún incremento algo menor en el estrato 2. Por otro lado, el porcentaje de hogares con activos financieros también crece entre las dos encuestas. Vemos que para el conjunto de activos financieros esta proporción crece de 26 a 34% de los hogares. Este crecimiento se da en todos los estratos de ingreso. Sin embargo, cuando hacemos la clasificación por tramos de edad, vemos que ese mayor crecimiento en los activos financieros se da particularmente en los hogares más jóvenes, especialmente en los tramos de menos de 35 años y de 35 a 49 años. En particular, es muy notorio el crecimiento en el primer tramo de edad de menos de 35 años, que pasa de 22% de los hogares a 37% de los hogares. Luego, la tenencia de cuentas y tarjetas bancarias también tiene un incremento, pero que está concentrado en el caso de las cuentas corrientes, especialmente las cuentas vistas, las tarjetas de crédito bancarias, pero las tarjetas de crédito no bancarias tienen una disminución. Vamos a ver que esto también está ligado al comportamiento de la deuda con casas comerciales, que también tiene una disminución, como lo vamos a ver dentro de un momento. En cuanto a los hábitos de ahorro, ahorro no es lo mismo, o sea, estos cuadros que se refieren al ahorro son distintos de los de activos financieros. Activos financieros son un stock, ahorro es un flujo. Por lo tanto, cuando recopilamos información sobre ahorro, se refiere a ahorro que se ha hecho en los últimos 12 meses previos a la encuesta. Los activos pueden venir de antes o puede ocurrir que el ahorro se ocupa para algún tipo de adquisición, consumo dentro del año que se considera para la encuesta. Entonces aquí nuevamente, igual como veíamos un crecimiento en los activos financieros, vemos también que el ahorro tiene un crecimiento importante en términos de porcentaje de los hogares. Estos pasan de 26% de los hogares que han tenido ahorro en los 12 meses anteriores a 36% de los hogares, una diferencia que es estadísticamente significativa. Y vemos que esto también ocurre en todos los estratos de ingreso. Si nuevamente hacemos la clasificación por estratos de edad, vemos que el aumento del ahorro es especialmente significativo en el tramo de menos de 35 años, donde se pasa de un 26% de los hogares con ahorro a un 44% de los hogares con ahorros. Cuando se pregunta por las principales motivaciones para ahorrar, vemos que el objetivo de ahorrar para hacer frente a gastos inesperados es lejos el motivo más importante. Dentro de esto pueden estar incluidos gastos de salud, en fin, otros tipos de emergencia y tienen fracciones mucho menores el ahorro para financiar vacaciones o comprar propiedades o el ahorro para la vejez. Recordemos que acá solo estamos incluyendo el APB, no estamos incluyendo el ahorro obligatorio para pensiones. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto datos de incidencia, siempre proporción de hogares. Ahora vamos a ver, a partir de acá, vamos a ir viendo la información de deuda. Entonces, tenemos que 2/3 de los hogares en Chile tienen alguna deuda. De esos 2/3, un 21% de los hogares tiene deuda hipotecaria, un 55% tiene deuda de consumo, un 12% tiene deudas con motivos educacionales, un 7% otro tipo de deudas y un 4% deuda automotriz. Si vemos la evolución en el tiempo, la evolución comparada con la encuesta anterior, vemos que hay una disminución de la proporción de hogares con deuda. Este pasa de 73%
en la encuesta del 2014 a 66% en la encuesta actual. Esta disminución es estadísticamente significativa para los primeros dos estratos de ingreso, es decir, para el 50% más pobre y para el 30% siguiente, donde la disminución es de 65 a 58% de los hogares en el primer caso y de 79 a 71% en el segundo. Esta disminución en la proporción de hogares con deuda se debe fundamentalmente a la proporción de hogares con deudas de consumo. En las deudas de consumo, la proporción de hogares con deudas de consumo se reduce de 63% a 55%, también estadísticamente significativa, y eso es especialmente notorio en el segundo estrato, llamémosle clase media, donde esta pasa del 69% de los hogares a 57% de los hogares, es decir, una caída de más de 10 puntos porcentuales. Y luego, esta caída en el porcentaje de hogares con deuda se debe fundamentalmente a la reducción de los hogares con deuda con casas comerciales, que pasa de un 48% a un 37% siempre de los hogares, y en estos casos vemos una reducción estadísticamente significativa en todos los estratos. En cambio, en el caso de las deudas bancarias, esta se mantiene más o menos estable, no hay diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los tres estratos, con una cifra en torno al 30% de los hogares con deudas bancarias. En el caso de la deuda hipotecaria, el crecimiento del porcentaje de hogares con deuda hipotecaria se da fundamentalmente en el estrato 3, donde se pasa de un 37% de los hogares a un 47% de los hogares. En el caso de los estratos 1 y 2, las cifras se mantienen prácticamente constantes. Ustedes mismos habrán cubierto distintas oportunidades en las que se ha hecho referencia a la deuda informal. La deuda informal, medida, preguntada en esta encuesta, no ha tenido cambios entre el 2014 y el 2017, se mantiene en torno al 7%. Si bien hay cambios a nivel de los estratos, siempre estas ocurren dentro de niveles relativamente bajos, por debajo del 10%. Sin embargo, es interesante que en el estrato 1, el más pobre, hay una disminución importante de la deuda informal. Acá por deuda informal estamos incluyendo deuda con familiares, amigos, prestamistas, el fiado del negocio de la esquina, etc. Ok, ahora hasta este momento en relación a las deudas hemos visto proporciones de los hogares, ahora vamos a ver volúmenes de deuda. Entonces, lo que tenemos acá es que la deuda total del hogar mediano equivale a un 29%. Acá es importante destacar en este cuadro y el siguiente que lo que estamos tomando como denominador son los hogares con deuda. Es decir, de los hogares con deuda, esa deuda equivale a un 29% de su ingreso anual. Eso representa un crecimiento en esta razón deuda a ingreso disponible de 13% a 29%. Ese crecimiento es especialmente notorio en el caso del estrato 3, ligado, como vamos a ver dentro de un momento, al crecimiento de la deuda hipotecaria dentro de este estrato. En el caso de los estratos 1 y 2, los incrementos son más moderados, particularmente en el estrato 1. En la gráfica de la derecha vemos cómo está compuesto ese crecimiento de la deuda. O sea, de este crecimiento de 13 a 29% en la relación de deuda a ingreso disponible, vemos que poco más del 40% corresponde a crédito hipotecario y a eso le sigue los créditos bancarios con un 18%. Luego la encuesta también mide, o sea, luego de medir la relación de la deuda al ingreso disponible total en el año, la encuesta mide
la relación entre el ingreso, entre el servicio de la deuda y el ingreso disponible mensual. En este caso, esa relación crece de 20 a 25%. Es decir, la proporción de los ingresos disponibles que el hogar destina a pagar deudas, esto era 20% en el 2014, ahora es 25% en el 2017. Vemos que este crecimiento se da en general en todos los estratos y es particularmente notorio en el 1 y en el 3. Nuevamente, si descomponemos ese crecimiento en la relación de carga financiera e ingreso disponible, vamos a ver que nuevamente el crédito hipotecario tiene un peso importante y a este le sigue los créditos de tarjetas y líneas bancarias. Es decir, en este caso, justamente por la diferencia en los costos financieros de los distintos tipos de crédito, en el caso del crédito hipotecario, en términos de la relación de carga financiera e ingreso, este es algo menor que lo que vimos en términos de la carga de deuda. ¿Por qué? Porque la deuda hipotecaria se emite a tasas más bajas. En cambio, en el caso de los créditos con tarjeta y líneas bancarias, como tienen un costo financiero mayor, tienen un peso mucho más significativo en el servicio de la deuda en relación al ingreso disponible. Los créditos hipotecarios, aquí tenemos esta misma descomposición del crecimiento, pero separado por estratos de ingreso. Y vemos que hay diferencias bien significativas. Vemos que en el caso del estrato 3, ligado al aumento en la importancia, en la tenencia de deuda hipotecaria, ese es el segmento o es el producto de deuda hipotecaria la que explica la mayor parte del crecimiento en la relación deuda a ingreso. En cambio, en el estrato 1, el estrato más de menores ingresos, eso corresponde a otros créditos no hipotecarios. Esto incluye créditos con cooperativas, con cajas de compensación y otro tipo de instituciones no bancarias. Entonces vemos que ese es el componente más importante del crecimiento de la deuda en este segmento de ingresos. En el estrato 2 es una composición más balanceada entre hipotecaria, otros créditos no hipotecarios, créditos educacionales y créditos bancarios. El porcentaje de hogares con deuda educacional aumenta, pero se reduce la importancia de los créditos con mayor costo financiero. Entonces aquí vemos también por estratos de ingresos cómo evoluciona la deuda educacional para cada uno de estos estratos. Vemos que hay un crecimiento, parte de eso tiene que ver con el crédito con aval del Estado. Sin embargo, cuando vemos la importancia de distintos tipos de crédito, vemos que parte de ese crecimiento en el porcentaje de hogares con crédito con aval del Estado, al mismo tiempo tiene como contrapartida una reducción en la proporción de crédito con fines educacionales que se tomó a tasas más cercanas a las tasas de mercado, particularmente los créditos Corfo y otros créditos con tasas de mercado, particularmente créditos de consumo. La proporción o la importancia de crédito universitario, fondo solidario, crédito de los establecimientos educacionales se mantiene más o menos constante. Entonces, esto es lo que explica este cambio en la composición de la deuda con fines educacionales, explica por qué en el crecimiento del servicio, del peso relativo del servicio de la deuda educacional tiene un peso menor al 10%, explica menos de un décimo del crecimiento en la carga financiera de los hogares. Finalmente, como decía, tenemos también datos de la encuesta financiera de hogares que corresponde al uso de medios de pago. Acá lo que tenemos es que obviamente el medio de pago más utilizado por el 100% de los hogares para todos los efectos prácticos es el efectivo. Sin embargo, vemos cambios importantes en el uso de tarjetas de débito, que pasan de 65 a 73% de los hogares,
y los pagos por internet o por teléfono, que pasan de 35 a 45% de los hogares. En cambio, el uso de tarjetas de crédito no bancaria disminuye en este mismo periodo. Las tarjetas de crédito bancaria tienen un incremento, pero son el medio de pago menos usado de este conjunto que está presentado acá en esta gráfica. Entonces, en síntesis, lo que tenemos como resultados principales de esta encuesta es que, por un lado, aumentan los activos de los hogares, aumenta el porcentaje de hogares con activos de distinta naturaleza, con bienes, con activos financieros y activos no financieros. Eso en buena medida refleja el hecho de que el país se va desarrollando y las personas pueden ir acumulando activos a medida que el país se desarrolla. Por otro lado, tenemos que el porcentaje de hogares con deuda se reduce, pero para aquellos hogares que tienen deuda, aumenta el peso, la importancia relativa de la deuda y aumenta la importancia o el peso del servicio de la deuda. Al ver la evolución de la composición de la deuda de los hogares, vemos que particularmente para los grupos de mayores ingresos es la deuda hipotecaria la que explica ese aumento. En el caso de los hogares de menores ingresos es la deuda bancaria, tarjetas de crédito, etc. Pero en el globo es fundamentalmente el crecimiento de la deuda hipotecaria la que explica la evolución en el peso relativo de la deuda. Eso en cierta medida es positivo porque significa que parte del crecimiento de la deuda está a su vez respaldado por activos, que son las propiedades que son adquiridas con deuda. Ahora, desde el punto de vista de estabilidad financiera, esto nos da dos mensajes en términos de nuestra preocupación por los temas de estabilidad financiera. En el caso de la deuda hipotecaria, si se está produciendo un aumento en el uso del crédito hipotecario para financiar propiedades que se compran para arrendar e invertir, entonces la evolución del mercado inmobiliario pasa a ser importante para la sostenibilidad de esa deuda. Por ejemplo, si entonces en el mercado inmobiliario bajara el valor de los arriendos, aumentara la vacancia de las propiedades, entonces las personas que tomaron deuda para financiar la compra de esas propiedades va a tener más dificultad para servir esa deuda. En el caso de las deudas de consumo, lo que hemos visto en los análisis que nosotros hemos presentado en informes de estabilidad financiera es que dado que aquí en Chile la deuda en general se emite a tasas fijas, entonces la sostenibilidad de esa deuda depende no tanto de lo que ocurra con las tasas de interés, porque estas van afectando solamente el flujo de nuevos créditos, sino que depende del comportamiento del mercado del trabajo. Es decir, en la medida que las personas tengan empleo y tengan salarios estables, van a tener menos dificultades para servir las deudas de consumo. Por otra parte, y con esto termino, la encuesta financiera de hogares también indica que hay un avance en la inclusión financiera en Chile. Y ese avance se refleja, por un lado, en el hecho de que haya un mayor uso de un conjunto de medios de pago distintos del dinero en efectivo y también en el hecho de que haya un aumento en la proporción de los hogares que tienen ahorros en el sistema financiero y que tienen acceso también al crédito. Todo eso refleja un aumento en la inclusión financiera en Chile, lo cual es especialmente útil mirarlo en términos de la estratificación de los hogares que aquí se hace. Ok, entonces con eso termino la presentación y quedamos disponibles para sus preguntas que nos vamos a distribuir aquí con Solange y con Gloria. Mariana Marosic, de Pulso. Mi pregunta va por el lado de que me llama la atención que haya bajado el endeudamiento de los hogares con casas comerciales, se mantuvo en la banca. Aún así, la SBIF ha dicho que hay muchas personas que se han desbancarizado después de la tasa máxima convencional, sin embargo no aumenta la deuda informal de los hogares. ¿Por qué creen que ocurre esto? Bueno, eso básicamente lo que refleja es que
en la medida de que hay segmentos del sistema bancario que la ley de la tasa máxima convencional han dejado de acceder al crédito bancario, estos han pasado a acceder a otros medios formales de crédito o simplemente han reducido su endeudamiento. ¿Y por qué están reduciendo su endeudamiento los hogares? Bueno, en parte puede ocurrir, ¿cierto?, porque los ingresos van mejorando gradualmente, ¿cierto? Por supuesto no tienen vuelcos muy grandes, pero sí van mejorando gradualmente y también hay ciertos ahorros que se van haciendo que se pueden ocupar. Hola, buenos días. ¿Ahí? Sí. Loreto Álvarez de Tele 13 presenta, preguntarle, bueno, las familias chilenas están ahorrando más y hay menos con deuda. ¿Es una buena noticia? ¿Las finanzas familiares están más sanas ahora en Chile? ¿Qué conclusión podemos sacar con estos dos factores? Ok, bueno, aquí hago como un preámbulo diciendo que nosotros aquí estamos cumpliendo tenemos dos roles. Por un lado estamos generando, presentando estadísticas que son un bien público y que pueden ser usadas e interpretadas por todos los usuarios. Y por otro lado, dado que la razón por la cual hacemos estas encuestas es porque tenemos una responsabilidad en materia de estabilidad financiera y estamos siguiendo la evolución del sistema financiero, también podemos tener ciertas interpretaciones o calificaciones sobre lo que estos datos muestran, ¿eh? Pero es importante no confundir una cosa con la otra. Su pregunta se refiere más a lo segundo que a lo primero, ¿eh? Entonces, yo diría que lo que la encuesta muestra es que va ocurriendo un desarrollo en el sistema financiero, hay un mayor nivel de inclusividad, pero las personas están tomando decisiones con cierta prudencia. Digo cierta porque aquí varía mucho lo que ocurre entre distintos estratos con distintos tipos de deuda. Por un lado, está reduciéndose algo el endeudamiento, que es más costoso y a plazos más cortos, particularmente, ¿cierto?, las deudas con casas comerciales. Por otro lado, crece el crédito hipotecario, que, como decía, está respaldado por activos, es a plazos largos y a tasas fijas. Sin embargo, al mismo tiempo, la carga financiera para los hogares que tienen deuda ha aumentado. Por lo tanto, hay un esfuerzo mayor o una proporción mayor de los ingresos que esos hogares tienen que dedicar al servicio de la deuda. Entonces, aquí hay temas que son positivos, especialmente en la comparación internacional, y otros que son temas que más bien tenemos que ir monitoreando porque involucran ciertos riesgos. Puede concluir, en el fondo uno lee los números generales nomás, y claro, se está ahorrando más. Eso es una buena noticia. Así es. Hay menos hogares que tienen deuda y, bueno, con el argumento que usted dio, la hipotecaria es mejor que una de crédito consumo. ¿Estamos aprendiendo más las familias chilenas? ¿Ha funcionado el tema de la educación financiera? ¿Estamos más sanos financieramente los hogares? Yo diría que en general observamos en estos cambios en la composición de la deuda, en la proporción de familias con deuda, parece haber un cierto aprendizaje o mayor conocimiento del sistema financiero, lo cual se combina con acceso. En esto quisiera destacar, porque está implícito en varios de las gráficas y de los datos que hemos dado acá, por ejemplo, el crecimiento del acceso a las cuentas RUT. La cuenta RUT tiene un crecimiento muy importante en este periodo, como lo tuvo también en años anteriores. Entonces eso va dando acceso a medios de pago, eventualmente a créditos que antes no se tenían. Presidente, Fina Castañeda, del Mercurio. ¿Cómo estamos en comparación con otros países de similar desarrollo? Y en el contexto en que ya se está previendo alzas de tasas internacionales que van a afectar las tasas largas, ¿cómo nos pilla ese proceso? Bueno, respecto a la segunda parte de la pregunta, creo que es importante enfatizar que las características del crédito en Chile. En primer lugar, en Chile en general no tenemos endeudamiento de los hogares en dólares.
En Chile el endeudamiento se hace en pesos. Eso no siempre ha sido así en Chile y no es así en otros países tampoco. Por lo tanto, en aquellos países donde hay deuda de los hogares en dólares y donde su moneda se está depreciando, esos hogares van a tener problemas. Eso no ocurre aquí en Chile. En segundo lugar, la deuda en Chile se emite a tasa, en general, a tasa fija. Eso es especialmente notorio en el caso de la deuda hipotecaria, porque es deuda a plazos muy largos, pero también ocurre con los créditos de consumo. Entonces, y al mismo tiempo, esos créditos de consumo tienen una duración de 4 o 5 años, deuda hipotecaria, ¿cierto?, de 20, 25 años. Entonces, eso significa que frente a un escenario de aumento en tasas de interés, que tienen que en este caso producirse en el mercado local, que no se han producido hasta ahora, ¿cierto?, frente a aumento en las tasas de interés, el stock de deuda no se va a ver afectado. Solo se va a ir afectando el flujo de nuevos créditos que se otorguen. Esto también es distinto de lo que ocurre en otros países. No en todas partes el crédito se emite a tasa fija. Hay muchos países donde incluso el crédito hipotecario es a tasa variable. Entonces, nosotros también tenemos una mayor capacidad o tenemos un menor riesgo de que frente a aumentos en las tasas de interés haya una situación más compleja para los hogares. En cuanto a la comparación del peso relativo de la deuda con otros países, le dejo a Solange que se haga cargo de esa pregunta. Bueno, respecto a comparaciones con otros países, lo que vemos es que si comparamos con otras encuestas financieras de hogares a nivel internacional, nos encontramos en línea en términos de tenencia de deuda hipotecaria, por ejemplo, respecto de países con niveles de desarrollo equivalentes. En el caso de la deuda no hipotecaria, estamos por sobre un número importante de países más cercanos, por ejemplo, a Estados Unidos, y lo que vemos es que esta reducción en la tenencia de deuda no hipotecaria que presentó el presidente, que evidenciamos en esta encuesta, nos acerca justamente más a lo que son los niveles internacionales de lo que teníamos antes en comparaciones de este tipo de encuestas, como es este mismo tipo de instrumento en otros países. Sí, aquí se me olvidó mencionar al comienzo que esta es una encuesta que corresponde, se aplica con un estándar que es el que se aplica en la Unión Europea y también se aplica en Estados Unidos. Entonces eso permite que muchos de los datos que aquí están se puedan comparar con esos otros países. Hola, Mariana Marusich, de Pulso, nuevamente. Una de las principales conclusiones es sobre la deuda hipotecaria y es algo que ya venían afirmando hace algún tiempo, que habían hogares que probablemente estaban comprando nuevos activos inmobiliarios para invertir en ellos. En ese sentido hablan de que la evolución del mercado inmobiliario es importante. ¿Es preocupante si llega a haber de repente una baja en los precios de los activos inmobiliarios para estos hogares que se han endeudado en otros activos inmobiliarios aparte de su hogar propio? En la medida, aquí hay dos temas que son importantes. Primero, la originación del crédito y luego, ¿cierto?, para qué se usa. En relación a para qué se usa, en la medida de que el servicio de la deuda, el pago de los dividendos, se esté financiando con un flujo de arriendo, si ese flujo de arriendo desaparece porque, ¿cierto?, la propiedad no se puede arrendar o baja porque el mercado está haciendo bajar el precio de los arriendos, puede afectar esa capacidad para servir la deuda. Ahora, por otra parte, en términos de la originación, hay aquí un tema que es común tanto al crédito hipotecario como al crédito no hipotecario, que es algo que hemos destacado nosotros también en los informes de estabilidad financiera, que es que hoy día solamente hay un sistema consolidado de información crediticia en el sistema bancario, pero no hay información que se comparta entre el sistema bancario y el no bancario. En el caso de la deuda hipotecaria, es cierto, también pueden dar crédito hipotecario las compañías de seguros, por ejemplo. En el caso de los créditos de consumo, estos son aún más diversos porque pueden ser entregados por
por casas comerciales, pueden ser entregados por cooperativas, pueden ser entregados por cajas de compensación. Entonces, para tener un endeudamiento responsable y que pueda ser sostenible en el tiempo, nosotros hemos dicho que es importante que en Chile se pueda tener información cruzada entre estas distintas fuentes de crédito. Porque si no, ¿cierto? Quien está otorgando un crédito de un cierto segmento de este mercado no sabe qué otras deudas tiene la persona. Y por otro lado, la persona va incorporando como carga financiera cuotas o dividendos de distintas fuentes. Entonces, a veces, cuando se va viendo cada una aisladamente, no parece tan costoso, pero cuando se suma el total, en relación a los ingresos, sí pasa a ser más importante. Víctor Yu, del Diario Financiero. Quería primero preguntar, porque se reconoce un aumento de los indicadores de endeudamiento. Estos indicadores, finalmente, ¿cuánto impactan realmente en los riesgos de la estabilidad financiera? Y también consultar por el aumento que se aprecia en la deuda no hipotecaria en estrato 1. Se dice que se recuerda la necesidad de contar con un sistema de deuda consolidada. ¿Qué tipo de recomendaciones se puede realizar en ese sentido a los hogares de este estrato para cómo se puede consolidar y cuáles son los avances que tendría que tener el sistema en términos más globales? Aquí la recomendación, ¿cierto?, es que no miremos cada crédito de manera aislada, sino que se evalúe cuánto significa el servicio del conjunto de las deudas en relación al ingreso de los hogares. Eso es importante también porque hoy día, dentro de los hogares, en general, en muchos casos hay más de un perceptor de ingresos. Hay más de una persona que tiene ingresos y los créditos a veces los piden distintas personas. Entonces, ese conjunto de deudas tiene un cierto peso en los ingresos del hogar que hay que mirarlo también de manera conjunta. Y perdón, la primera parte de la pregunta se me... Claro. A ver, esto uno lo puede mirar de dos maneras. Uno puede mirar las cifras globales de deuda, y por otro lado puede mirar su composición y la vulnerabilidad a cambio de las condiciones financieras. Entonces, en el volumen de la deuda, decíamos, disminuye la proporción de hogares con deuda. Y para aquellos que tienen deuda, aumenta el peso relativo de la deuda y aumenta el peso relativo del servicio de la deuda. ¿Ya? Si uno combina esas dos cosas, si uno considera solo el total de deuda en relación al total de ingresos, en el caso de los hogares ha habido un incremento muy gradual relativamente bajo. Y eso lo tenemos en estadísticas que hemos visto, que las vemos desde el punto de vista macro. Ahora, en términos de la composición, los elementos de vulnerabilidad son los que hemos mencionado. En el caso del aumento en el crédito hipotecario para viviendas que no son propias, que parte de una inversión que hacen los hogares, pero que tienen un elemento de vulnerabilidad. En el caso de los créditos de consumo, su relación con el comportamiento del mercado del trabajo y los ingresos de los hogares. Respecto de lo que habitualmente se discute en términos de estabilidad financiera, la sensibilidad a tipo de cambio o a tasas de interés, por las razones que aquí he dado, lo que se observa en Chile es que no hay preocupaciones significativas en esa materia por el hecho de no haber deuda en moneda extranjera y porque la mayoría abrumadora de la deuda en Chile se emite a tasa fija. Presidente, Loreto Álvarez de Canal 13 de nuevo. Preguntarle por el aumento de los porcentajes de hogares que señala haber ahorrado. De nuevo, esta es una buena noticia. ¿Y por qué se estará dando? Hay más información, hay más, ¿en qué forma se está ahorrando y por qué estamos ahorrando más? Bueno, el que vaya aumentando la proporción de hogares que ahorra, por supuesto que es un dato positivo. Además, tenemos que considerar de que este ahorro que se muestra acá en esta encuesta es la parte no previsional. Obviamente, cuando se incluye el ahorro previsional obligatorio, ese volumen de ahorro es mucho mayor y ha estado aumentando en el tiempo. Ahora,
Este ahorro, que no es previsional, como hemos visto, en general se hace para cubrir eventualidades. Es un ahorro, llamémosle, preventivo que hacen las familias. En cuanto a los instrumentos, hay una parte de esto que se hacen instrumentos que tienen un rendimiento financiero, pero también se incluye en las respuestas de las personas ahorro que se hace en las propias cuentas corrientes o cuentas vistas. O sea, mucha gente declara que ahorra, declara como ahorro los fondos que tiene en su cuenta RUT, por ejemplo. Entonces también se combina con los temas de inclusión financiera y medios de pago que mencionaba recién. Sí, buenos días, presidente. Nilce Silva, periodista de Mega. Quería preguntarle qué lectura hacen con respecto al porcentaje de stock total de la deuda educacional, principalmente con respecto al crédito con aval del Estado, que por lo que veo acá en el gráfico, del 2014 al 2017 tiene un aumento bastante considerable, pese a que usted hizo hincapié en que hay tasas que son más convenientes, ¿no? Pero ¿a qué responde esto de este crecimiento tan relevante en comparación a los otros tipos de créditos educacionales? Claro, el crecimiento del crédito con aval del Estado tiene que ver con la misma evolución que fue teniendo ese crédito. Recordemos que, ¿cierto?, el crédito se otorga durante los años de estudio y comienza a pagarse una vez que se han terminado los estudios. Por lo tanto, cuando tomamos esta encuesta en el año 2014, todavía había una proporción relativamente baja de los beneficiarios de ese crédito que habían comenzado o que habían terminado sus estudios. Ahora, por supuesto, la proporción es bastante mayor, entonces fundamentalmente refleja esa evolución en el tiempo. Por otro lado, refleja uno de los efectos que tuvo el crédito con aval del Estado, que fue sustituir crédito bancario a costos mayores, particularmente el uso de crédito de consumo y algo del crédito Corfo, que también, pese a tener el respaldo de Corfo, también tenía un costo financiero mayor. Ahora, como vemos en la composición del crecimiento de la deuda y en particular respecto del endeudamiento y en particular respecto al crecimiento de la carga financiera, el crédito universitario en su conjunto, una vez que uno considera todas estas distintas fuentes de crédito, explica menos de la décima parte del crecimiento en el peso relativo del servicio de la deuda. Buenos días, presidente. Mauricio Ruiz, de La Última Noticia. Quería preguntarle sobre la descomposición del crecimiento de la carga financiera. El 30% se está destinando a pagar los créditos con tarjetas de crédito y líneas bancarias. ¿Eso significa que el chileno se está endeudando de forma cara o no hay acceso para créditos más baratos? Bueno, aquí hay dos elementos, ¿cierto? Por un lado, hemos comentado que ha disminuido el uso de las tarjetas y el crédito de casas comerciales. Por otro lado, ha aumentado el peso relativo del pago de la deuda de tarjetas de crédito y líneas bancarias. Ese producto financiero tiene la característica que es más que se puede usar en plazos relativamente cortos. Es decir, una persona que tiene una línea de crédito tiene flexibilidad para usarla en el momento que la necesita, pero tiene, por supuesto, un costo financiero que es mayor. Lo mismo las tarjetas de crédito. Entonces, este es un componente que puede servir para resolver temas como de transición, necesidades de más corto plazo, pero como un mecanismo más permanente de endeudamiento tiene un costo financiero importante, y eso es lo que explica por qué representa una parte importante, un 30% del crecimiento de la carga financiera de los hogares. Por lo tanto, hablando de los mensajes, en fin, las conclusiones que uno puede sacar acá, es mucho más conveniente para los hogares planificar bien sus necesidades financieras y buscar las fuentes de crédito que son más baratas.
O sea, si uno anticipa que va a tener una necesidad de financiamiento, si tiene la posibilidad de recurrir a un crédito de consumo de mediano plazo, vis a vis usar una tarjeta de crédito, por supuesto lo primero es económicamente más abordable que lo segundo. ¿Mm?